Es muy posible que no hayas escuchado hablar, ni leído, ni visto algún video sobre esta ciudad perdida en Ecuador, pero en Mil Historias siempre estamos en la búsqueda de aquellos acontecimientos que muchas veces no son visibilizados y que guardan una importancia trascendental. Quienes han tenido acceso a información sobre esta ciudad perdida quizás han sido envueltos por el manto del mito y la leyenda, pero no se trata de una fantasía. La ciudad de Logroño de los Caballeros, en Ecuador, sí existió. Hay múltiples pruebas documentales de su fundación, de los nombres de las personas que la crearon y de su ubicación en la inescrutable selva amazónica de lo que hoy es Ecuador. Las cantidades de oro que se extraían de Logroño de los Caballeros y de su ciudad hermana, Nueva Sevilla del Oro, ambas desaparecidas, eran muy significativas. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué desaparecieron tan misteriosamente, al punto de formar parte de legendarias leyendas en la actualidad, siendo ciudades reales? Logroño de los Caballeros podría formar parte de la gran cantidad de ciudades perdidas que hoy se conocen como El Dorado. Según documentos de la época, consultados por investigadores actuales en los archivos de Indias y hasta en el mismísimo Vaticano, Logroño de los Caballeros sí existió. Pero, ¿por qué es tan difícil encontrar hoy su ubicación? ¿Por qué desapareció? Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Zarpamos entonces al encuentro con la historia de la ciudad ecuatoriana perdida, Logroño de los Caballeros. En las profundidades de la selva amazónica ecuatoriana se oculta una de las mayores incógnitas de la historia colonial sudamericana, la ciudad perdida de Logroño de los Caballeros. Fundada en el siglo XVI, esta ciudad fue un floreciente centro minero de oro, pero su desaparición ha dejado a historiadores y exploradores intrigados durante siglos. Existen documentos en los que aparece que, en 1564, el explorador español Gonzalo Díaz de Pineda fundó Logroño de los Caballeros, junto con Nueva Sevilla del Oro, en la región de los ríos Santiago y Zamora, en el territorio perteneciente al actual Ecuador. Estas ciudades se establecieron en respuesta al descubrimiento de ricas vetas de oro, lo que atrajo a colonos y aventureros españoles en busca de fortuna. Logroño de los Caballeros, nombrada así en honor a la ciudad española de Logroño y de los Caballeros, porque esa ciudad fue fundada por la Orden de los Caballeros Templarios, se convirtió rápidamente en un próspero asentamiento. Los registros históricos describen la construcción de viviendas, iglesias y edificios administrativos. De hecho, hay documentos de la época en los que se plantea que en Logroño de los Caballeros se creó una caja real, con todo lo que esto significaba para el reinado de España. La economía de la ciudad dependía en gran medida de la explotación de las minas de oro, que eran trabajadas tanto por los colonos españoles como por los indígenas locales. Estos últimos a menudo fueron forzados a trabajar en condiciones extremadamente duras y peligrosas. Existen registros de la época, consultados recientemente en los archivos de Indias y en la Biblioteca del Vaticano, en los que, de puño y letra del fundador de Logroño de los Caballeros y otros testimoniantes de la época, aparecen datos abrumadores de las sustanciosas cantidades de oro que se extraían de las minas de esa ciudad. Estos datos y muchos más los puedes ampliar en el enlace que te dejo en la descripción. A pesar de su riqueza, la ciudad Logroño de los Caballeros enfrentó numerosos desafíos. Las tensiones con las tribus indígenas locales eran muy frecuentes y en ocasiones se tornaban violentas. Los indígenas resistieron la colonización y la explotación de sus tierras, lo que llevó a conflictos armados de los que existen registros. Además,
Las enfermedades tropicales como la malaria y la fiebre amarilla cobraron muchas vidas entre los colonos. La ubicación remota de Logroño dificultaba el suministro regular de alimentos y otros recursos esenciales. Las rutas comerciales eran largas y peligrosas, y la constante amenaza de ataques indígenas y animales salvajes añadía otro nivel de dificultad para los habitantes de la ciudad. A finales del siglo XVI, la situación en Logroño se volvió insostenible. La combinación de ataques indígenas, enfermedades y la falta de apoyo desde la administración colonial española llevó al abandono gradual de la ciudad, según algunos testimonios. Los colonos que sobrevivieron a las adversidades dejaron sus hogares y riquezas, y la selva amazónica reclamó rápidamente lo que una vez fue un próspero centro minero. En documentos consultados, existen testimonios de españoles de la época en los que se lee que la ciudad de Logroño de los Caballeros fue absolutamente devastada por los indígenas nativos del sector en la década de los 90 del siglo XVI. Los registros históricos son realmente escasos y fragmentados, pero indican que para 1597, tanto Logroño de los Caballeros como Nueva Sevilla del Oro habían sido completamente abandonadas. La selva amazónica, densa e implacable, cubrió entonces paulatinamente las ruinas, ocultándolas y alimentando la leyenda de las ciudades perdidas. Durante siglos, la leyenda de Logroño de los Caballeros y Nueva Sevilla del Oro ha capturado la imaginación de múltiples exploradores y arqueólogos. En tiempos recientes, la empresa Aurania Resource, liderada por el Dr. Kate Barron, han emprendido una serie de investigaciones exhaustivas para localizar las ciudades perdidas. Utilizando tecnología avanzada como imágenes satelitales, exploraciones geofísicas y estudios topográficos, han identificado posibles sitios que podrían corresponder a los restos de Logroño y Nueva Sevilla, aunque nosotros, para la realización de este video, no hemos podido acceder a estas documentaciones. Las expediciones han descubierto estructuras y artefactos que sugieren la existencia de asentamientos coloniales españoles en la región. Entre los hallazgos más significativos se encuentran herramientas mineras, fragmentos de cerámica y estructuras de piedra que podrían haber sido parte de la fortificación y edificios administrativos de la ciudad. El Dr. Barron y su equipo también han utilizado testimonios históricos y mapas antiguos para guiar sus investigaciones. Uno de los documentos más importantes es el mapa de las Minas del Rey de 1589, que menciona las ubicaciones aproximadas de las minas de Logroño y Nueva Sevilla. Este mapa ha sido fundamental para dirigir las exploraciones hacia las áreas más prometedoras. Pero explorar la densa selva amazónica representa numerosos desafíos. Las condiciones extremas, incluyendo la alta humedad, el calor intenso y sofocante y la fauna salvaje, hacen que las expediciones sean peligrosas y físicamente muy agotadoras. Además, la vegetación densa y el terreno accidentado dificultan el acceso y la identificación de las ruinas. A pesar de estos obstáculos, los avances en tecnología han permitido a los investigadores hacer progresos muy importantes. Las imágenes satelitales, por ejemplo, han revelado patrones de vegetación que sugieren la presencia de estructuras bajo el follaje y las capas superficiales del terreno. Estas áreas se han convertido en los principales focos de las excavaciones arqueológicas. Hoy en día, la historia de Logroño de los Caballeros y Nueva Sevilla del Oro simboliza la tenacidad y el espíritu aventurero de los primeros colonos españoles en América del Sur. Su historia es un testimonio de los desafíos y sacrificios que enfrentaron en su búsqueda de riquezas y prosperidad, pero también es un recordatorio de las consecuencias de invadir territorios que durante siglos han sido el hogar de otras culturas. Cada nuevo descubrimiento acerca de estas ciudades perdidas nos acerca más a comprender el verdadero alcance de su importancia histórica
y el impacto que tuvieron en la región. Mientras tanto, la selva amazónica continúa guardando celosamente los secretos de estas legendarias ciudades. La investigación sobre Logroño de los Caballeros y Nueva Sevilla del Oro sigue en curso, y cada hallazgo arroja nuevas luces sobre la vida y la muerte de estas fascinantes ciudades. La combinación de investigación histórica, expediciones modernas y tecnología avanzada están ayudando a desentrañar los misterios de uno de los capítulos más intrigantes de la historia colonial ecuatoriana. Entonces, las evidencias documentales consultadas por los expertos enfrascados en estas investigaciones no dejan margen a la duda. Logroño de los Caballeros no es una ciudad mitológica, fue una ciudad real que desapareció en la profunda garganta de la Amazonía ecuatoriana en el ocaso del siglo XVI, una ciudad cuyas minas de oro albergaban infinitas posibilidades de enriquecimiento para sus explotadores y para la corona española de entonces. Una ciudad perdida que muchos luchan por encontrar, pero teniendo en cuenta el difícil acceso a esta selva y a la enorme cantidad de oro que hay en ella, ¿no cabe la posibilidad de que ya haya sido encontrada y ese descubrimiento se ocultara? ¿No sería posible que quienes hipotéticamente la encontraron hayan modificado la historia para que el Logroño de los Caballeros apareciera como una simple y ficticia leyenda? En este mundo nuestro, donde las ambiciones de riqueza ocupan las prioridades de muchos, todo es posible. No obstante, nosotros seguimos esperando por una conclusión definitiva sobre esta misteriosa ciudad y quizás las páginas de la historia ecuatoriana se enriquezcan un día con el descubrimiento de Logroño de los Caballeros, un enigmático anillo en una de las osamentas encontradas en Ecuador. Unos símbolos que desconcertaron a los expertos. 12 testigos del pasado ecuatoriano que fueron hallados y nos cuentan sobre sus vidas durante un momento crítico para la civilización en el Nuevo Mundo. Como a veces suele ocurrir, durante el descubrimiento, los medios de comunicación se hicieron eco del fascinante hallazgo, pero de inmediato, como también suele suceder, esos mismos medios no dieron seguimiento al acontecimiento y se quedaron en la bruma que pone el paso del tiempo, las respuestas a los enigmas. ¿Qué pasó con el anillo encontrado, cuyo material era desconocido? No te pierdas ni un minuto de este video, pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Muy recientemente, en el año 2021, varios medios de prensa ecuatorianos e internacionales tuvieron en sus titulares la noticia: el hallazgo de 12 osamentas en una cancha inca en Latacunga, provincia de Cotopaxi, en el corazón de Ecuador. Este descubrimiento podría arrojar luz sobre los usos y formas de vida en el período intercolonial andino, en el que la investigación académica, hasta ahora, se nutre casi exclusivamente de fuentes históricas. Los restos de hace 500 años fueron hallados en Mulaló, una de las 10 parroquias rurales del cantón Latacunga, a unos 2.900 metros de altitud, en una operación de salvataje arqueológico iniciada durante la construcción de un tanque de agua para riego. Los arqueólogos declararon que este hallazgo representa un gran aporte, porque este periodo en específico es una época poco trabajada arqueológicamente, solo desde el punto de vista de la historia. Se trata de un periodo de unos 100 años que se extiende desde 1450 a 1540 y que cubre la transición del periodo incaico a la colonia española. A esa conclusión llegaron los investigadores al encontrar algunas vasijas de cerámica típicas de la cultura inca
en las que aparecen también, sorprendentemente, una cruz y una letra W, a la que durante las excavaciones no se les atribuyó ningún nombre en particular o algún sentido. Encontraron, entre otros objetos, aríbalos, una suerte de cántaro de cuello largo y base cónica antiguamente conocido como maca o puñún, que solía ser usado para servir chicha, una bebida tradicional. También se encontraron unas vasijas Beaker, originarias de aquel periodo, sin asas, que servían para beber a modo de vaso. Los arqueólogos expresaron que no se ha visto este tipo de decoración, lo que hace pensar que son de la transición colonial española. Los especialistas indicaron que esperaban que, tras los análisis de laboratorio, el descubrimiento ayudara a obtener información sobre cómo vivía la gente en esa época, dado que las principales fuentes sobre esas culturas son históricas y no arqueológicas. En la provincia de Cotopaxi, donde se hizo el hallazgo en una zona rural a una profundidad de menos de 1 metro, hay otros yacimientos arqueológicos, entre ellos una pared incaica que ha dado paso a varias investigaciones. Además, los hay de otras civilizaciones, porque antes de los incas vivían los panzaleos, una cultura que se extendía desde Quito en el norte hasta Tungurahua en el sur. Con poco presupuesto nacional para la investigación arqueológica, en este caso la Alcaldía de La Tacunga fue quien dio prioridad a la historia y contrató a un prestigioso arqueólogo ecuatoriano para iniciar un trabajo a fondo. El primer descubrimiento fue el de un cráneo y una vasija, y este se produjo durante un estudio preliminar que condujo a la recomendación de una operación a mayor escala antes de construir el tanque de agua de riego solicitado por la población desde hacía más de 10 años. Entonces descubrieron una cancha inca rectangular de 13 metros de este a oeste y 7 metros de norte a sur, un conglomerado de tierra y arcilla que son las bases de la estructura. Las canchas incas son construcciones muy antiguas. Algunos estudios las fechan en miles de años, que servían como base estructural para viviendas y fortificaciones. Ejemplos de ellas los hay por toda la región andina. Pero a diferencia de las zonas costeras, en la zona alta de los Andes solían ser construidas con piedra. En este caso faltaban los bloques, probablemente porque se los llevaron los moradores del sector para construir casas y solo quedaron muy pocas de las bases. En el recinto descubierto en Mulaló se hallaron 12 osamentas muy deterioradas por el efecto de la filtración de agua, pero tras el análisis de laboratorio se podría determinar si se trataba de un mismo grupo familiar o no. Los expertos aseguraron que lo que estaba en mejor estado eran los dientes de casi todos ellos, y dijeron que ese detalle es muy importante por las posibilidades que se abren para los estudios genéticos y morfológicos. Algunas de las conclusiones durante esta etapa inicial de estudio fueron que se trataba de esqueletos de un mismo período, entre 50 y 100 años, pero solo las pruebas de ADN podrían confirmar la relación familiar entre los individuos hallados, el género y su edad. Otro objeto que llamó mucho la atención durante el hallazgo fue un anillo en uno de los esqueletos que, según los propios expertos arqueólogos, no es de cobre ni de algún metal conocido, y aseguraron que ese anillo no podría ser afiliado a la cultura incaica. El descubrimiento del extraordinario yacimiento requirió la participación de las autoridades para protegerlos de los huaqueros, los saqueadores de tumbas, templos y lugares arqueológicos en toda la región andina. Y esta es toda la información que apareció en los medios de comunicación. Increíble. Todos se hicieron eco entre ellos mismos, pues se trataba del momento inicial de este fabuloso descubrimiento, pero nada más. Por mucho que investigamos en internet, no encontramos ni una sola información más, ni un solo artículo de prensa, nada sobre el seguimiento que se supone
Los medios de comunicación deben dar a estos acontecimientos tan importantes para la cultura de un país. A estas alturas, ¿qué ocurrió con las 12 osamentas encontradas? ¿A qué conclusión llegaron sobre los objetos encontrados con enigmáticos grabados? ¿Los restos pertenecían realmente al período que se suponía por los arqueólogos en los momentos iniciales? ¿Pertenecían a una misma familia o no? Pero lo que más llama la atención en todo esto es el anillo. ¿Qué pasó con el anillo encontrado en uno de los esqueletos y que, según los arqueólogos, era de un metal desconocido? Muchas veces los medios de comunicación no hacen debidamente su trabajo y solo cubren el impacto inicial de una noticia, dejando luego en el olvido el proceso investigativo de ese acontecimiento cubierto. Algo tan importante para los ecuatorianos y para el mundo carece de una cantera informativa que permita a los interesados conocer los pasos que se dieron durante esta investigación científica y sus resultados, generándose así un vacío imposible de llenar con el paso del tiempo, más aún tratándose de algo tan enigmático como el mencionado anillo del que, en los únicos artículos que existen sobre este descubrimiento, se afirma que era de un metal desconocido. ¿Qué tan desconocido era ese metal? ¿Encontraron respuestas? ¿Qué pasó con ese anillo que estuvo durante 500 años bajo tierra? Si tú que estás viendo este video conoces detalles sobre esta investigación arqueológica y el destino de aquel enigmático anillo, te agradeceremos que comentes a la comunidad para que tengamos una conclusión al respecto. ¿Te has preguntado por qué, por ejemplo, en Ecuador, si los primeros habitantes de estas tierras vinieron del mismo sitio, existen etnias con idiomas diferentes? ¿Por qué esa diversidad lingüística? ¿Cómo ocurrió esa diversificación entre los primeros habitantes durante el proceso de miles de años de desarrollo cultural en lo que es el actual Ecuador? Ecuador es un país caracterizado por una notable diversidad étnica y lingüística. Las diferentes tribus y etnias ecuatorianas, como los quichua, shuar, ashuar, guaorani, entre otros, hablan una variedad de idiomas que reflejan una rica historia cultural y de migraciones. La diversidad lingüística en Ecuador no solo es un testimonio de su diversidad cultural, sino también de la complejidad de su historia precolombina y de contacto con otros pueblos. Esta investigación explora los motivos por los cuales existen diferentes idiomas entre las etnias ecuatorianas, fundamentándose en teorías científicas sobre la migración humana, el contacto cultural y la evolución lingüística. Te invitamos a ver en nuestro canal los diferentes videos, entre los que se encuentra la entrevista al prestigioso genetista ecuatoriano César Paz y Miño, en los que abordamos los estudios genéticos sobre el verdadero origen de los ecuatorianos, entre otros contenidos que seguramente te serán muy útiles. Pero antes de entrar a fondo en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es de gran importancia para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. La teoría más aceptada sobre la llegada de los primeros seres humanos a las Américas sugiere que hace aproximadamente 15.000 a 20.000 años, pequeños grupos de cazadores-recolectores cruzaron el estrecho de Bering desde Siberia hacia América del Norte durante la última glaciación, cuando el nivel del mar era más bajo y existía un puente terrestre conocido como Beringia. Estos primeros pobladores se dispersaron gradualmente hacia el sur, ocupando diversas regiones y adaptándose a diferentes entornos. La evidencia arqueológica sugiere que los primeros humanos llegaron a lo que hoy es Ecuador hace al menos 11.000 años. A medida que estos grupos se dispersaban, se aislaban geográficamente, lo que promovía el desarrollo de diferentes culturas e idiomas. Antes de la expansión del Imperio Inca, la región andina y amazónica de Ecuador estaba habitada por diversos grupos étnicos que hablaban una variedad de lenguas. Por ejemplo,
Las culturas Valdivia, Machalilla y Chorrera, que existieron entre 3500 y 500 a.C., desarrollaron sus propios dialectos y sistemas de comunicación. El quichua o quechua, que es una lengua hablada en Ecuador, Perú, Bolivia y otras partes de los Andes, se convirtió en una lengua franca durante la expansión del Imperio Inca en el siglo XV. Aunque los incas impusieron el quechua como lengua oficial para facilitar la administración de su vasto imperio, el quechua de Ecuador, conocido como quichua, ha desarrollado características distintivas debido al contacto con lenguas locales preexistentes y la influencia de diferentes grupos étnicos. En la región amazónica de Ecuador, tribus como los Shuar, Ashuar y Guaorani han preservado sus propias lenguas que no están relacionadas con el quichua. Por ejemplo, el Shuar pertenece a la familia lingüística jíbara, que es distinta de las lenguas andinas y refleja un largo período de desarrollo independiente. Estas lenguas amazónicas muestran una gran diversidad fonológica y gramatical, evidenciando la rica historia de interacción y aislamiento entre los diferentes grupos en la Amazonía. Uno de los factores principales que contribuyeron a la diversificación lingüística es el aislamiento geográfico. Cuando un grupo de hablantes de una lengua se separa de otros grupos por barreras naturales como montañas, ríos o bosques densos, su idioma puede comenzar a evolucionar de manera diferente. Este aislamiento limita el contacto y el intercambio cultural y lingüístico, permitiendo que los dialectos se desarrollen de manera independiente y con el tiempo se conviertan en lenguas distintas. Las diferencias en la evolución cultural y tecnológica también juegan un papel crucial en la diversificación lingüística. Las comunidades desarrollan vocabularios especializados y estructuras gramaticales adaptadas a sus necesidades culturales y tecnológicas. Por ejemplo, las sociedades agrícolas pueden desarrollar un vocabulario extenso relacionado con la agricultura, mientras que las sociedades cazadoras-recolectoras pueden tener términos más elaborados para describir la flora y fauna de su entorno. El contacto con otros grupos y las influencias culturales externas pueden acelerar la diferenciación lingüística. Las lenguas pueden incorporar préstamos léxicos y estructuras gramaticales de otras lenguas con las que tienen contacto frecuente. En el caso de Ecuador, el contacto entre diferentes tribus amazónicas y andinas ha resultado en la adopción de palabras y conceptos de unas lenguas a otras, contribuyendo a su diferenciación. Los factores sociales y políticos, como la formación de alianzas, conflictos y migraciones forzadas, también afectan la evolución de las lenguas. La imposición de una lengua dominante por un grupo políticamente poderoso, como fue el caso del quechua durante el Imperio Inca, puede llevar a la coexistencia y eventual fusión de lenguas, pero también a la preservación de dialectos distintivos en regiones más aisladas. Las lenguas también evolucionan debido a mutaciones lingüísticas naturales y variaciones en la pronunciación, gramática y uso del vocabulario. Estas variaciones pueden establecerse y consolidarse con el tiempo, especialmente en comunidades aisladas, llevando a la formación de nuevas lenguas. La diferenciación lingüística comenzó mucho antes de la llegada de los primeros humanos a América. Los grupos humanos que cruzaron el estrecho de Bering ya habían experimentado miles de años de evolución lingüística en Asia. Durante su primera migración hacia el denominado Nuevo Mundo, estos grupos probablemente ya hablaban diferentes lenguas o dialectos debido al aislamiento y las distintas adaptaciones culturales en sus lugares de origen en Siberia y Asia Oriental. Una vez en América, la diferenciación lingüística continuó debido a los factores mencionados anteriormente. A medida que los grupos humanos se dispersaban por el continente, enfrentaban nuevos desafíos ambientales y desarrollaban culturas únicas, lo que aceleró el proceso de divergencia lingüística. En regiones como los Andes y la Amazonía, la diversidad de entornos y la complejidad de las interacciones humanas
contribuyeron a la formación de una vasta variedad de lenguas. La llegada de los españoles en el siglo XVI tuvo un impacto significativo en las lenguas indígenas de Ecuador. El español se convirtió en la lengua dominante y muchas lenguas indígenas comenzaron a desaparecer debido a la colonización, las enfermedades y la imposición cultural. Sin embargo, algunas lenguas como el quichua y el shuar lograron sobrevivir y adaptarse, en parte gracias a la resistencia cultural de sus hablantes y al uso de estas lenguas en contextos rituales y comunitarios. A pesar de los esfuerzos coloniales por imponer el español, muchas comunidades indígenas mantuvieron sus lenguas a través de la transmisión oral y la práctica cultural. En tiempos más recientes, movimientos de revitalización lingüística han surgido para preservar y promover las lenguas indígenas. Por ejemplo, en Ecuador, el gobierno ha implementado políticas educativas bilingües y programas de apoyo cultural para fortalecer el uso de lenguas indígenas en las comunidades. En las últimas décadas, Ecuador ha reconocido la importancia de su diversidad lingüística y ha implementado políticas para proteger y promover las lenguas indígenas. La Constitución de 2008 reconoce al Ecuador como un estado plurinacional y multicultural, y se han desarrollado programas de educación bilingüe en quichua, shuar y otras lenguas indígenas para asegurar la transmisión de estas lenguas a futuras generaciones. A pesar de estos esfuerzos, las lenguas indígenas aún enfrentan desafíos significativos, como la presión del español y la globalización, que amenazan con reducir el número de hablantes nativos. Sin embargo, el creciente reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la valorización de su patrimonio lingüístico ofrecen oportunidades para la revitalización y el fortalecimiento de estas lenguas. La diversidad lingüística de las tribus y etnias ecuatorianas es el resultado de una compleja historia de migración, aislamiento, contacto cultural y resistencia. Desde la llegada de los primeros seres humanos a través del estrecho de Bering hasta los esfuerzos contemporáneos por preservar y revitalizar las lenguas indígenas, cada etapa de esta historia ha contribuido a la riqueza cultural del Ecuador. La investigación continua y las políticas inclusivas son esenciales para mantener y fortalecer esta diversidad lingüística en el futuro. Ahora comenta tus sugerencias para continuar protegiendo los legados lingüísticos de Ecuador y tus opiniones al respecto. Te leo en los comentarios. También regálanos un like, suscríbete al canal, no olvides comentar y compartir este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.